Alguien puede decir amén. Estamos aquí porque necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos de Él. Qué lindo. ¿Puede brindarle una ofrenda de aplauso a nuestro Señor? Todos los que están aquí presentes. A Él adoramos, a Él alabamos y por Él estamos aquí. Una vez más, bienvenidos a cada una de las vidas que cada domingo se dan cita aquí a BNC, Vida Nueva en Cristo, y también ahí en la plataforma de Facebook que nos acompañan. Siempre es bienvenido alguien que de una otra, quizás por primera vez, se conecta, como también nos acompaña aquí presencialmente por la primera vez. Siempre serán bienvenidos las vidas que nos acompañan por primera vez. Y qué lindo ver aquí a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes como yo y los adultos que veo por ahí. Qué bueno verlo acá. Así que tome su lugar, por favor. Y présteme nada más estos minutos de atención, como siempre se lo pido. Yo sé que los niños sí pueden porque pasan algunas horas poniendo atención en su escuela. Así que conmigo nomás son 40 minutos, nada más. Así que présteme nada más sus oídos, su atención, por favor, para recibir cada mensaje que el Señor pone en nuestro corazón. Muy bien. Así que mire que está a su lado, dígale, prepárate para poner atención a la palabra de Dios. Así hay algún elemento distractor, no, escuchemos lo que Dios está hablando en nuestras vidas. La famosa frase, somos lo que comemos. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Que somos lo que comemos. La pronunció a finales del siglo XVIII un filósofo alemán, Ludwig Feuerbach. Este filósofo alemán era muy humanista y terminó siendo ateo, pero es el autor de la frase que somos lo que comemos. Y con esta frase él lanzaba de esta manera una reprimenda contra la Iglesia Católica de ese entonces, siglo XVIII, ya que él en su tesis aseguraba que el hombre para subsistir solo necesita pan y agua. Yo creo que los latinos diríamos pan y encebollado, en contra de Ludwig. Pero él aseguraba que el ser humano con pan y agua puede subsistir. Los datos que da la Organización de la Salud cada año son escalofriantes. Y te leo uno de ellos. La OMS confirma que 6 de cada 10 enfermedades están relacionadas con lo que comemos. 6 de cada 10. Y las que más despuntan son, creo que es de conocimiento público, es la hipertensión arterial. El tema de cómo hay que estar tomando una pastillita por el tema de la presión. Pero eso desemboca un tema resultado de la alimentación. El colesterol elevado, los triglicéridos elevados, yo ahí digo amén, la deficiencia de hierro, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. O sea, estas enfermedades son resultado y producto de lo que tú y yo comemos. Y eso es una triste realidad. Así que jóvenes y niños que están aquí, pilas, a tomar en cuenta lo que tenemos que comer o cómo nos debemos de alimentar, porque la OMS no se equivoca y es evidente en nuestra sociedad. Hablando de lo que comemos, hablando de la comida, porque no ese es el tema, sí, ¿se recuerdan cuando en el libro de Éxodo nos muestra cómo Dios sacó al pueblo de Israel y ya no tenía la comida que estaban allá acostumbrados en Egipto? En el desierto no hay comida. Solo iban a necesitar de la provisión de Dios y así fue. Dios le envió del cielo el maná,
Creo que eso es muy conocido para los niños y los que conocemos algo de Biblia, que ellos dijeron, ¿qué es esto? Porque descendió como hojuelas de cereales, que es parecido al cereal nuestro, del trigo, una hojita blanca, que ese pan descendió del cielo. Quiero que pongamos atención porque no fue una ocasión, algo milagrosa, fue Dios mismo que le proveyó maná en medio del desierto. 40 años siempre descendió del cielo el cornflake, yo le llamo así, para los judíos. ¿A cuánto le gusta la lechecita con el cornflake? Eso fue lo que le dio el Señor literalmente a su pueblo. De domingo a viernes el Señor le enviaba el maná, menos el sábado. Por eso que el viernes tenían que recolectar doble porción. Éxodo capítulo 12, 16, 12, Éxodo 16, 12, dice así, Moisés, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, hablándoles diciendo, al caer la tarde, comeréis carne. Aquí le faltó la menestrita. ¿Alguien dice amén? Y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy vuestro Dios. ¿Cuál era el menú que le daba el Señor? En la mañana le daba el pan integral con un cafecito, con un chocolate o con un encebollado. Eso reclamaría un latino. Y por la noche, por la tarde, carne. Yo creo que si los hebreos fueran latinos dijeran, hey Señor, ¿y el almuerzo qué pasó? Reclamaríamos si los hebreos fueran latinos. Escuchemos este detalle. A este pueblo en el desierto nunca le faltó pan, carne fresca de codornices, agua. ¿Qué agua la hay? Ni qué otra agua. Agua. Aunque la obtuvieron, según lo que leemos, por sus reclamos, sus habladurías, sus exigencias. ¿Sabe qué? Hablando del autor de esta frase, que somos lo que comemos, Ludwig, él empezó estudiando teología bíblica. Y te dije que terminó siendo un filósofo y un ateo. Y él, cuando expone su teoría de que el hombre necesita pan y agua nada más, se basaba bastante en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel ahí en el desierto. Bueno, el Señor fue misericordioso, le dio carnecita y le dio pan, el cereal del cielo. Pero hay un detalle que siempre es relevante en la Biblia. Este pueblo siempre se acordaba del menú de allá Egipto. Siempre. Éxodo 16:3 lo redacta así, nos recuerda así. Insisto, este pueblo se recordaba del menú que le servían allá en Egipto. Y les decían los hijos de Israel, a Moisés, que se le cargaban siempre. Y directo a Dios, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, de chivo, de cabrito, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Más de 1 millón de personas. Ahora, siga conmigo. ¿Qué recordaba este pueblo? El menú de Egipto, las ollas llenas de carne, que ellos tenían el buen pan. Estando en el desierto, ellos reclamaban y se recordaban cuál era el menú que tenían allá. Ahora, quiero que por favor este detalle es importante. Mientras estaban en Egipto, oprimidos, esclavizados, pero tenían la comidita. A diferencia que en el desierto necesitaban que Dios le proveyera, y Dios nunca le hizo faltar eso. Eso es algo maravilloso de ver en el Éxodo. Dios nunca lo dejó que murieran de hambre. ¿Alguien puede decir amén? Hasta hoy día que hemos pasado pandemia, Dios no nos ha permitido morir de hambre. Pero dejemos un poquito la comida o la frase que dice Ludwig. Ya en el sentido espiritual, también somos el resultado de cómo nos alimentamos espiritualmente cada domingo que venimos aquí a la iglesia.
Somos responsables de cada domingo o de todos los días. Perdón, dile el que está al lado, o discúlpame, es todos los días, no solo los domingos. Tenemos que ser conscientes y reconocer, estimados y estimadas, que la actual generación tenemos muchos elementos, y yo agrego alimentos, elementos y alimentos distractores, que al final los terminamos consumiendo, y el resultado es el siguiente, basado en 10 personas nada más, te lo quiero poner de esta manera. De 10 creyentes, llámese cristianos, devotos, evangélicos o discípulos, de 10, solo 2 hacen un esfuerzo en llevar una disciplina alimenticia para su buena salud cristiana. Alguien agregó, y también el autor del libro de Discípulos del Reino, él dice que por esta realidad de que los cristianos no nos alimentamos bien espiritualmente, hay muchos que tienen anemia, bajas defensas, raquitismo, alergia, debilidades, que están dependientes de la espiritualidad de otro, y como dice el autor del libro de Discípulos del Reino, somos cristianos que no tenemos influencia dentro del reino de Dios porque no estamos bien alimentados. ¿Sabe qué? Como decían en mi tierra, en Chipillay, no estamos bien papeados espiritualmente. Y ver esta sociedad en pleno siglo XXI rumbo al 2022, es evidente que es una sociedad consumista. ¿Sabe? Yo me admiro cada vez que tengo la oportunidad de visitar un mall. ¿Y quién no va al patio de comida, no? Pero qué manera que si tú en el día te das la vuelta, en cada mall y en cada patio de comida lo vas a ver full, lleno. Somos una sociedad consumista, que consumimos. Alguien dijo por ahí, devoramos. Pero que también la realidad es que nos descuidamos de alimentarnos espiritualmente. ¿Sabe que hace tiempo alguien me dio este consejo? Niños, ustedes todavía que pueden salvarse del raquitismo espiritual de muchos de nosotros, o de la anemia. Alguien dijo una vez esto, ¿qué tal si así como desayuna? Pregunto, ¿cuántos vinieron desayunando? Levante la mano. Bolón, encebollado, no sé, guatita, ya estoy haciendo propaganda. Pero ¿qué tal si usted así como come físicamente, come espiritualmente? Es decir, hace su devocional, lee la palabra, lea un proceso, algo intencional. Deberíamos de hacer así, dijo alguien al respecto. Creo que caben, en medio de esta sociedad consumista, caben las palabras que le dijo el Señor, no a sus discípulos, sino a Satanás. Mateo 4:4, Jesús respondió al mismísimo Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile que está a tu lado, no solo de pan, de encebollado, de guatita, de tanta buena comida vivirá el hombre. Vamos, dile que está a tu lado. No solo de pizza, no solo de pepperoni, no, de todo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que tiene coherencia con el consejo que hace años me dieron. Deberíamos equilibrar la balanza, así como comemos, porque dicho de paso, el alimento físico servirá para lo físico, así como lo espiritual servirá para nuestra vida espiritual. El contexto de Mateo 4 es conocido porque Jesús fue llevado por el Espíritu 40 días en ayuno. Ya es muy normal. Cuando alguien deja de comer, yo te he dicho aquí que normalmente la ansiedad radica aquí, en el vientre. Si alguien no pudo desayunar, me querrá poner atención, pero más atención le pondrá acá.
por el deseo normal del hambre. Y el hambre y la tentación van por ahí, son como primas hermanas. Yo quiero decirte algo más de mi salud, que algunos ya la saben. Yo dije al principio, yo tengo problema con los triglicéridos. ¿Alguien más tiene problema aquí con los triglicéridos para que de pronto caminemos más, comamos un poquito mejor? ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Hablando de la tentación. Yo me recuerdo que más de 3 o 4 veces yo he ido donde la nutricionista. Una han sido amiga, otra ha sido pastora, nutricionista, otra por medio del seguro. Y de una manera muy elegante me han pedido, me han recomendado, me han rogado que comience a comer las raciones que deba de comer. Pero ¿sabe qué aparece? Aparece el tentador. El tentador que viene vestido de forma de dulce. El tentador que aparece en forma de carbohidrato. Y a veces el tentador viene en medio de ciertos amigos que te invitan a algo que tú ya no debes de comer. Así le sucedió a Jesús cuando estaba en ayuno en el desierto. Satanás siempre intentará que nos alimentemos de aquello que nos hace daño, que nos intoxica. Así como en las cosas naturales, por algo nos dice el médico o nos dice la nutricionista, ya no coma esto. Igualmente, la Biblia nos habla en el relato de Mateo que Satanás siempre querrá proveernos, alimentarnos de aquello que nos hace daño y nos intoxica. Como te dije, elementos o alimentos dañinos que nos intoxican. Y quiero, basado en la experiencia de Jesús, en qué es aquello que siempre el tentador nos quiere llevar, nos quiere influenciar por el hambre tal vez que tengamos de una manera integral como ser humano. Cuando Satanás le dijo a Jesús, porque tenía hambre, apareció el tentador con la tentación, di a estas piedras que se conviertan en pan. Era normal porque Jesús estuvo 40 días ayunando, no comió nada. Y aparece el tentador y le dice, convierte esa piedra en pan. Pregunto y sé que es de sentido común. ¿Jesús lo podía hacer, sí o no? Sí. Es más, las piedras se valían porque tenían forma de pancito. Pero ¿qué es lo que quería o qué es lo que el enemigo quería y que también sucede con nosotros? Es que nosotros no dependamos de la provisión divina. Cuando está el hambre y la tentación, hablo de espiritualmente, es que no dependamos de que Dios no puede proveer. ¿Se recuerda al pueblo de Egipto? ¿El pueblo de Israel? Ellos estaban esperanzados porque allá en Egipto tenían todo, no les faltaba nada, pero en el desierto tenían que confiar que Dios le iba a dar la provisión. Y vaya que Dios no cortó su mano, siempre le dio la provisión. Así que lo que el enemigo quiere es que tú y yo no dependamos de Dios. Yo pensaba justamente ahora en la mañana, revisando el mensaje, ¿quién no ha querido cuando estamos bien bajo económicamente que Dios nos haga un milagro? Que esa piedra que está en la casa se convierte en pan para ya no ir a la tienda porque a veces ya no alcanza para el pan. Pero es ahí donde el tentador quiere que lleguemos allá a no depender de la provisión divina. Yo te dije hace un momento, durante estos tiempos de pandemia, Dios no nos ha hecho faltar el pan porque estamos confiando que Dios nos va a proveer y nos ha provisto. Él lo ha hecho así. Lo segundo que el enemigo quiere conllevarnos en medio del hambre y de la tentación es que dudemos del poder de Dios. Y vuelve en la conversación que tuvo con Satanás, le dice, porque lo hace subir al pináculo, a la parte alta del templo, si eres hijo de Dios, échate abajo.
El mismo Satanás le dice, porque el Señor enviará ángeles para que te rescaten. ¿Por qué el tentador quiere hacernos dudar de Dios? Porque cuando las cosas están bien, es fácil creer en el poder de Dios. Pero cuando las cosas están mal, por eso el Señor le respondió, no puedes tentar al Señor. Y esa es la ocasión que tú y yo también tenemos, cuando tenemos que experimentar el poder de Dios. La tentación quiere llevarnos a que dudemos del poder de Dios. Yo en esta pandemia he escuchado con tristeza, y como te he predicado, que me ha faltado empatía, porque considera esto. ¿Cómo le explica a alguien que no siga o que deje de dudar del poder de Dios cuando el COVID se llevó a un ser querido, un amigo, un familiar, que oró, que rogó, que pidió que no se vaya y se fue? Porque recuerda, insisto, mientras hay hambre de Dios, vendrá la tentación para que dudemos del poder de Dios. Porque nosotros debemos de confiar en el poder de Dios cuando hay o cuando no hay, cuando hay vida o cuando se termina con la muerte. El poder de Dios no cambia, aunque el tentador quiera hacernos menguar a que dejemos de creer en el poder de Dios. Y lo tercero, cuando le dice Satanás, mira esos reinos, mira la gloria de la tierra, todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Sabe qué es lo tercero? Que en medio de la tentación y del hambre que tenemos normal espiritualmente, es que dejemos de adorar a Dios. Y creo, no sé si dentro del orden, estas áreas de que te estoy hablando, cuando viene el hambre y la tentación, esta es la parte, no sé si es la más relevante, porque adoración se trata de comunión con Dios. La adoración se trata de entrega a Dios. La adoración es un estilo de vida diario para con Dios. ¿Y sabe qué es lo que termina a veces el tentador llevándonos? A adorar a algo o a alguien. Por eso él dijo, amen a Dios primero con toda su fuerza y con todo su corazón y con toda su alma. Porque si no adoramos a Dios, terminaremos adorando, escuchando al tentador, adorando a algo o a alguien. Y eso alimentará nuestra mente y nuestro corazón y nos vamos a desenfocar dentro de nuestro caminar con Dios. Ceder a la tentación nos convierte en vidas independientes, orgullosas, altivas, todo lo contrario a la vida con Dios. Y vuelve a recordar al pueblo de Israel. También puede ocurrir, y es evidente y lo he visto, y también a veces me ha pasado, que podemos ganar la batalla al no ceder al tentador en estas áreas que te dije. El dejar de adorar a Dios, el dejar de confiar en su poder, y que Dios siempre nos va a proveer. Podemos ganar y no ceder al tentador. Pero ¿sabe qué? Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, el libro que tiene ahí en tus manos o que le tiene en el dispositivo, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, tendremos una vida llena de temores, de cobardía, de dudas, de incredulidad, de inestabilidad. Seremos vida, como dice Santiago, de doble ánimo. Hoy sí porque me levanté con el pie derecho y mañana no porque me levanté con el pie izquierdo. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, va a suceder eso. El hombre con el hambre y la tentación están intrínsecamente ligados y aplica tanto en la vida natural como espiritual. Porque el hambre no para. Aquí algunos ya están pensando que van a comer al mediodía. Y más exagerado está en la noche, ya tienen el menú. Pero ¿cuánto tenemos esa hambre para las cosas espirituales después que termina el servicio? ¿Cómo vas a almorzar espiritualmente? Hoy, más que nunca en plena era virtual donde sobreabunda la información virtual.
Tú entras a la virtualidad y encuentras predicaciones, predicadores, mensajes, mensajeros, enseñanzas, estudios bíblicos de diferentes fuentes ministeriales. ¿Y sabe qué dicen los expertos? Y es una realidad a todos los que tenemos dispositivo. Tú y yo tenemos la libertad y el poder de decidir qué vas a consumir. Es decir, cada uno de nosotros decide escoger el menú con que se va a alimentar su alma, su espíritu, para tener una buena salud espiritual. Tú y yo podemos y tenemos esa decisión. Yo le he dicho aquí, y no me avergüenzo y de nada, hablo de a quien escucho. Yo escucho 2 años, vengo escuchando al muy controversial Dante Gebel durante la pandemia. El chistoso, el que se burla de la suegra, el que hace mofa, así es él. Pero durante estos años ha predicado mucha palabra que ha bendecido a millones. Te nombro al último Danilo. Me encanta porque un día yo cantaba como él o él cantaba como mí, no sé, pero algo así por ahí va. Ahora es un predicador y predica muy bien. Pero yo sé que si te nombro a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, algunos que sean aquí o virtualmente me quieran apedrear, pero todos tenemos el derecho y la libertad de consumir para que te alimentes espiritualmente. A César Castellano, lo vengo escuchando también hace más de 2 años, y a todo su ministerio. Porque Jesús terminó sus 40 días y pudo vencer al tentador y a la tentación. Pero ¿sabe por qué lo venció? Permíteme coger acá la Biblia. Porque él estaba bien alimentado de la palabra de Dios, porque siempre respondió y dijo, escrito está. Pregúntale que está a tu lado, ¿estás bien papeado con la palabra de Dios? ¿Estás bien alimentado de la palabra de Dios? Y creo que por eso son nuestras derrotas en la vida. Porque si te das cuenta que Jesús venció siempre con lo que dijo, escrito está. A cada una de las palabras, que también la conocía el tentador, Jesús dijo, escrito está. Yo desde niño, pilas niño, desde el adolescente, en la juventud, me alimenté y estoy lleno de la palabra de Dios, y el tentador ni la tentación pudieron con la vida de Jesús. Porque el hambre y la tentación son como primas hermanas. Pero mientras te alimentes igual como físicamente, podrás tener las grandes victorias sobre tu vida. Y es por eso que hoy te presento a Jesús, que da el mejor menú. El mejor menú para alimentarnos espiritualmente lo da Jesús. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? ¿Por qué Él venció? ¿Por qué Él lo logró? Yo aquí te he recomendado muchas veces el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es un menú completo. Comienzan con la bienaventuranza, pero ¿sabe cómo termina el menú? A cómo tú y yo construimos, o sobre qué base construimos en la vida o en la familia. O lo haces en la roca para que cualquier tempestad no te tumbe, o lo haces en la arena porque cualquier vientecito te puede tumbar. En el Sermón del Monte está todo el menú que tú y yo necesitamos para alimentarnos. Habla del perdón, habla de la oración, habla de los enemigos, habla de la ofrenda, habla de todo aspecto, habla el Sermón del Monte. Que tú y yo cuando tenemos lucha, porque un ejemplo sencillo, ¿cuántos tienen enemigos? ¿Nadie? ¿Nadie tiene enemigo? ¿Que se lo ganó o apareció? Y depende cuánto haya sido la causa del enemigo, más afecta. Pero ¿qué enseñó Jesús respecto al enemigo? Ama al enemigo, perdona al enemigo, ora por los que te persiguen. ¿Cuándo nosotros vencemos esas batallas que tenemos por cualquier área de la vida? Cuando nos alimentamos del Sermón del Monte. Yo le llamo
que el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, ahí está la especialidad de la casa del reino de Dios. ¿Sí o no que cuando vamos a un restaurante le dicen, esta es la especialidad de la casa? El Sermón del Monte es la especialidad de la casa del glorioso mensaje de Cristo Jesús que nos hace bien para alimentarnos, porque Jesús siempre nos va a dar el mejor menú. Por eso cuando Jesús daba mensaje, cuando daba enseñanza, sus predicaciones, Él podía saciar el hambre que tenían los hombres, las multitudes, pero también sus discípulos. Y cuando Jesús le respondió a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, se recordó lo que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con cereal, con confle del cielo, comida que no conocíais tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escucha por favor esta recomendación. El pan es necesario para el sustento físico, y vaya que lo es. Pero el pan espiritual es importante para vivir espiritualmente. El pan físico es necesario para este cuerpo esbelto, pero el pan espiritual es importante para vivir la vida espiritual. El ser humano vive cuando acata, cuando obedece, cuando practica la palabra, vive. Pero también la humanidad vive de lo que sale de la boca de Dios, que es decir, cada vez que tú acudes, vas a recibir la palabra de Dios. Alguien dijo esta gran verdad, ¿no? Cuando tú oras a Dios, tú le hablas a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Por eso que en la oración nosotros no paramos, hablamos y a veces como que el Señor, ya, pues pare ahí un ratito que le quiero hablar. Cuando tú lees la Biblia, eso te va a alimentar de lo que sale de la palabra, de esos 66 benditos libros de la Biblia. Eso es la palabra de la boca de Dios para alimentarte de toda debilidad, de toda alergia, de toda enfermedad que tengas o vacío. Va a ser llenada por la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Eso sucede cuando obedecemos y cuando recibimos la palabra de nuestro Dios. Pero tomémosles el examen al pueblo de Israel. ¿Le fue fácil aprender esta verdad al pueblo de Israel? No. Como nos sucede a veces a nosotros también. Le costó aprender de esta verdad. En estos días, y también en estos días que se habla mucho de la apostasía, de las herejías, yo tengo un amigo que justamente cuando saca algo en el Facebook o enseña, él habla sobre ese título, santas herejías, que por si acaso no coincide, sino que es algo irónico que pone. Y yo hice un comentario, porque él está hablando de Génesis, y yo le dije, ¿qué opinarías, Moisés, de tu herejía? Y alguien por ahí dice de broma también, yo creo que Moisés le rompería las tablas de la ley en la cabeza del que está diciendo esa herejía. ¿Y sabe por qué te digo esto? Porque al pueblo de Israel le costó interiorizar los mandamientos, la palabra de Dios. Por eso le fue mal al pueblo de Israel. Porque solo pensaron como tú y yo en el alimento físico, ¿sí o no? Es normal que pensemos, este cuerpo lo va a demandar. Pero se olvidaron de alimentarse de la palabra de Dios.
Por eso ese pueblo, todos, quedaron enterrados en el desierto. Porque solo esperaron el sustento físico y no aprovecharon al Dios que tenían directamente ahí, que le hablaba. Por eso en el nuevo pacto Jesús se presenta como el mejor pan y el agua. Te dije que el autor de esta frase, que somos lo que comemos, se basa mucho en los hebreos. Y Jesús se presenta en este nuevo pacto como el mejor pan y la mejor agua. ¿Sabe por qué Jesús es el nuevo pan? Porque ese es el nuevo maná dado por nuestro Dios desde el cielo. Alguien se alegra por eso. Así como hizo descender maná del cielo, ahora descendió el Hijo mismo de Dios como un pan vivo. ¡Qué lindo eso! Y al igual que el Antiguo Testamento, ¿qué día era que no tenían que coger, que venía el maná? ¿Qué día? El sábado. De domingo a viernes era diario. Y présteme atención, por favor, los que le dije que están en las estadísticas que solo los domingos comen, nada más. Por eso que Jesús, debemos de alimentarnos de Él diariamente, de su palabra, de sus enseñanzas. Y añado esta palabra que repito, intencionalmente. ¿Sabe por qué tenían que tener el maná diario? Porque ya no valía para el otro día. Se pudría, se dañaba. Por eso que cada día que tú y yo no aprendemos algo del Señor es un día desperdiciado, aunque te acueste con la pancita llena, que dicho de paso sí es bueno. Pero ¿qué tal si te acuestas con anemia espiritual? Que no aprendes de Jesús, que no aprovechas lo que ese día Jesús te quiso enseñar. ¿Sabe que por eso considero que hay 4 evangelios? No es que se repiten de por gusto. Dentro del canon está para que tú aprendas de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de diferente óptica como se lo presenta. Hablando de Dante que te nombraba, por eso muchas palabras las repito, porque esta pandemia nos ha conllevado a leer la palabra, a ver a Jesús con ojos nuevos, a escucharle, a ponerle atención de una manera diferente, porque Él sí nos habla verdaderamente a nuestro corazón y nos va a alimentar. Por eso hay que tener devoción. Dile al que está a tu lado, hay que tener devoción para con Dios. ¿Qué es devoción? Llevar una comunión diaria con Dios cada día, crear hábitos, que es nuestra gran lucha. Crear hábitos. ¿Por qué se rompe la dieta? A ver, ¿por qué rompemos la dieta? Yendo bien, caminando bien. Como dice, Pablo le dijo, ustedes Gálatas que andaban bien, así mismo en la dieta, comenzamos bien. ¿Pero por qué? Por la tentación o el tentador. ¿Y si uno que es difícil cuando tú rompes la dieta, volver a retomarla? Si uno que es difícil cuando tú decides leer la Biblia, orar a Dios, no crea que yo lo hago, que te estoy dando aquí cátedra porque lo hago cotidianamente. Yo también sufro esas debilidades, de que de pronto me levanto y me olvido de que tengo que escuchar la palabra de Dios de Jesús. Gracias a Dios que ahora hay audio que tú puedes escuchar también. Pero ¿cómo nos cuesta a los latinos crear hábitos de devoción? Yo te comenté que allá en mi época de la juventud, a mis 22 años, ¿sabes qué hacían nuestros pastores y nuestros líderes de ese tiempo? Aquí tengo una libreta. Nos hacían escribir para que informemos qué libro leíste el lunes, qué libro de la Biblia, qué capítulo leíste ese día, qué versículo, cuánto tiempo oraste, tuviste devoción. ¿A cuánto tú le predicaste la palabra de Dios? Si estás en un discipulado o estás discipulando a alguien, dígale eso ahora a un cristiano de ahora. Creo que hay una ley, hasta puede denunciarnos. Por eso se ha perdido la devoción para con Dios. Por eso nos levantamos con hambre muy normal físicamente, pero nos olvidamos de alimentarnos espiritualmente, de crear hábitos espirituales. ¿Cuánto nos cuesta?
Y Jesús lo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás. Yo soy, es decir, siempre estaré contigo. Como cuando le dijo Dios mismo a Moisés cuando pregunta a Faraón, y si me pregunta quién eres tú, dile yo soy el que soy. Siempre estaré, pasado y presente, Dios está con nosotros, alimentándonos como ese pan vivo. Por eso Él nos invita a la mesa cada día para que nos sentemos con confianza, le escuchemos atentamente y podamos obedecerle. Los niños que están aquí, confírmenme, porque escuché por ahí los vecinos en la escuela que el viernes fue la fiesta del Día de la Lectura. Creo que fue así, ¿no? Fiesta de la Lectura, ¿así se llamaba? Yo lo escuché así en una escuela, ¿sí? E hicieron fiesta. Pero pregunto, ¿cuántos tienen hábitos de lectura? Si yo he sido honesto conmigo mismo de decirte, a mí me ha costado leer, yo tengo que ver dibujitos para leer, pero soy bueno para el audio. Y está comprobado que el problema de los latinos nuestros es la falta de lectura. Yo por ahí a alguien muy cercano le he dicho, si una hora juegas, creo que todos los niños tienen juego, deberías leer una hora también. Si una hora anda en las redes sociales, deberías leer también algo, porque está comprobado que el que más lee piensa dos veces. El que más lee marcará la diferencia del que no lee. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el típico cristiano como nosotros no llevamos hábitos de lectura. Dale un libro a alguien, dile. A mí me prestó hace un tiempo un amigo. Son 10 capítulos, no termino ni el primero todavía. Y a mi hijo me lo va a pedir porque me dijo, apenas lo termine te presto otro. No tenemos hábito de lectura. Entonces, ¿cómo vamos a alimentarnos? Y si decimos, Señor, tú eres el pan de mi vida, y el Señor te dice, ahí está calientito, Mateo, Marco, Lucas y Juan, ahí están las cartas de mi apóstol Pablo, pero ahí lo dejamos. Dejamos ese pan que se enfríe. Porque Jesús siempre nos va a dar el mejor menú para consumirlo, para asegurarnos que así no tendremos hambre nunca, seremos saciados de su verdad. Es más, yo creo que siempre el Señor, cuando consumimos de su menú, nos agrega un postrecito para quedar satisfecho. Alguien dice amén. ¿Sí o no que los postres físicos son ricos? ¿Sí o no? Son ricos. Alguien siempre cuando come y el postre... ¿Por qué también cuando estamos leyendo y consumiendo del pan vivo la palabra, ¿dónde está el postre, Señor? Ora y pide, Señor, ¿cuál es el postre? ¿Cuál es el postre? El postre es, ama a tus enemigos. Ay, ese postre no está tan bueno, ¿no? Según los estudios de los expertos y basado en la vida de Jesús en el desierto, tú y yo podemos aguantar 40 días sin comer. 40 días. Pero sin tomar agua de 4 a 5 días. Nada más. Y esto es una verdad. 4 o 5 días, hola Jesús. Te vas con el Señor. Jesús es el pan traído del cielo y el agua enviada del cielo también para saciarnos. Todos conocemos la historia de Jesús con el encuentro de la mujer samaritana. Esta historia es muy maravillosa, muy extraordinaria. Y aquí vemos que el Señor quita la sed que tú y yo tenemos espiritualmente. Mire, podemos tomar la agua más rica que hay. Y físicamente, de verdad, nos hace bien. Pero espiritualmente vamos a necesitar del agua de vida que sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué noto yo en el tema de la mujer samaritana? Porque creo que todos conocen la historia, ¿no? El contexto, el pasado de ella, su realidad actual de ella y sobre todo su sed. Que dijo, yo quiero tomar de esa agua. Y el Señor
le pudo llenar su sed que lo tenía en lo más profundo de ella. Por eso le dijo, yo soy el agua de vida eterna. Y ella le dijo, dame de beber. Mire que esta mujer se sació tanto que fue allá donde los samaritanos y le dijo, este hombre creo que es profeta, dijo mi pasado, pero ahora ya, aunque venga a ver agua de este pozo, ahora no tengo un pozo vacío dentro de mi alma, porque el Señor Jesús me ha llenado esos pozos vacíos de mi alma y de mi corazón. El Señor tenía hambre de justicia más que de pan, y sed de obediencia más que de agua. Quiero repetir estas palabras porque aquellos que intentamos ser discípulos necesitamos entender esto, por favor. El Señor tenía hambre de justicia más que de pan, y sed de obediencia más que el agua. Y eso les inculcó, le instó a sus discípulos, que está bien que saboreen el buen pescadito asado, que tengan el agua, pero que necesitan tener hambre de justicia y de obediencia más que del agua. Quiero terminar con esto. Si gusta, ponte sobre tus pies, por favor. La iglesia es un restaurante del cielo en la tierra. Termino con esto. La iglesia es un restaurante del cielo en la tierra. Mira al que está a tu lado y pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un restaurante? Restaurante normal, por si acaso. O no sé, o al de por ahí la esquina donde has ido. Yo hace años escuché esta metáfora, que la iglesia es como un restaurante. ¿Por qué un restaurante necesita de un buen local, de un buen letrero, de una buena atención, de buenos precios y sobre todo una rica comida que hasta nos podamos chupar? Bueno, ahora por el aseo ya no. Algunos por ahí se pone alcohol y se chupa los dedos de lo rico que está esa comida. ¿Y sí o no que la mayoría hemos regresado al restaurante que la rica es comida? ¿Sí o no que es así? Nosotros solemos medir cuando vamos a comer, digo nosotros todos, creo que a todos nos pasa esto. ¿Sí o no que solemos ir a un restaurante cuando vemos gente? ¿Sí o no? Nadie va a un restaurante cuando ve vacío. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa por acá? Por algo no me van a ir, la comida es mala. Y también cuando hay economía, vamos al restaurante y solemos volver a disfrutar de esa comida. Estimados virtuales y presenciales, yo creo en la multiforme gracia de Dios. Y yo creo que cada restaurante o cada iglesia debe tener esa misma misión, de que cuando venga a un restaurante como este, venga para saciar el hambre del alma, del espíritu, del corazón que todos tenemos. Debería ser así. Por eso te hablo de la multiforme gracia de Dios. Tantos lugares o restaurantes que hay que deberíamos ir porque allá nos vamos a alimentar. Rick Warren dice que todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra lo quiere seguir haciendo por medio de su iglesia. Lo quiere seguir haciendo. Jesús fue el pan de vida, fue el agua de vida. Jesús tuvo compasión, dio de comer, pero sació lo natural y lo espiritual. Y la iglesia está para eso. Ahora, te soy sincero. Yo estoy consciente como parte de alguien que soy responsable de un restaurante más como es un restaurante más como es Vida Nueva en Cristo. Yo estoy consciente que no te brindamos o cumplimos con toda la expectativa que necesita integralmente cada persona. Yo estoy consciente de eso. Pero también estoy consciente de la realidad
de los clientes. De que la mayoría de los clientes solo se alimentan los domingos y de lunes a sábado no se alimentan diariamente. Soy consciente. Te digo que a veces me pasa por mis descuidos. Y yo conozco mucho de esto, porque te he dicho que conozco muchas organizaciones y muchas iglesias. Y esa es la realidad. Cuando uno come rico en un restaurante, sino que invita a alguien, vamos, que ya está la comida rica. Te dejo esta tarea. Aquí en el recreo de los tantos restaurantes que hay, no es muy normal que alguien lleve a alguien a comer a ese restaurante. Es más, los que tienen hambre espiritual no van a venir. Hay que irlos a invitar. Alguien está conmigo. No van a venir. Yo por eso te he dicho con un criterio que la solución a este cantón o a cualquier otro lugar no es los tantos restaurantes que deba de haber o tantas iglesias. Esa no es la solución. La solución es que esa iglesia o ese restaurante que da la comida de Dios lo haga como debemos de hacerlo. Quiero finalizar leyéndote lo que dice Juan 4:34. Porque en esta historia de Jesús con el encuentro de la buena samaritana, Jesús no había comido. Y sus discípulos que estaban pendientes de él, le dice: Jesús, tienes que comer, tienes que alimentarte. Y Jesús le responde en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántas iglesias podemos decir igual que Jesús? Que este restaurante es para dar comida conforme a la voluntad de Dios y que acabe su obra. Creo que ahí estaremos representando bien a Jesús y a su iglesia. Hambre y sed natural y espiritual siempre la vamos a tener. Igual el tentador y la tentación. Siempre la vamos a tener. Siempre el tentador va a interrumpir para que no vayamos y corramos para saciar nuestra profunda necesidad del Dios vivo, que cada uno de nosotros la tenemos. Y en nosotros está, por eso es el título de este mensaje, y en nosotros está escoger el menú de qué es lo que vamos a comer para estar fortachones, fuertes espiritualmente. Y no lo contrario, debiluchos, anémicos, enfermos, apáticos. Te aconsejo, consume la dieta y el menú de la palabra de Dios para que seas parte de la iglesia que siempre ofrece ese buen alimento. Alguien dice amén a eso. Y antes de orar te hago esta pregunta. 8 de cada 10 está confirmado de los cristianos no llevan hábitos espirituales, diario, comiendo el maná diario. Solamente 2. Si tú eres dentro de esos 2, tú mismo date así, te felicito. Tú mismo date la felicitación. En el hombro di, te felicito, yo te felicito. Te felicito y te animo a que no mengues, a que sigas progresando, comiendo del maná del cielo, café, almuerzo y merienda, y si es posible cena. Pero a los que estamos en la lista de los 8, toma hoy la decisión de ya no seguir ahí.
Yo escuché estas palabras allá en mi tierra, Manabí. Así débil como está, el diablo te va a papiar. Es media chistosa, pero es una realidad. Así débil como estás, el tentador y la tentación te van a vencer. Así que hoy decides salir de ese grupo de los 8. Y así como comes naturalmente, decide hoy no comer. Aliméntate bien espiritualmente. Dile que está a tu lado, dile, aliméntate bien espiritualmente. Cada día. Mira, si tú tienes el WhatsApp de tu hermano, moléstale todos los días. Ya desayunaste espiritualmente. Envíale, si es posible, ahí la fotito de la Biblia. Envíale un versículo bíblico. Dile, cabezón, no que estés raquítico, anémico. Vamos, come de la palabra de Dios. Y vas a ver el resultado en un mes, que estará fortachón, venciendo al tentador y la tentación. Porque tú y yo terminaremos escogiendo el menú para alimentarnos espiritualmente. Todos de pies, niños también, por favor, vamos a orar en esta mañana. Niños, lean la palabra de Dios diariamente. Si crean hábitos, adolescentes, jóvenes, los adultos, no importa, cómprese los lentes, pero lea, reciba. No solo sea un dominguero que come todos los domingos, solo los domingos, sino todos los días. Oremos, por favor, por esta palabra recibida. Padre amado, una vez más nos acercamos a ti, primero con confianza, pero también con mucha vergüenza. Avergonzados porque si nosotros nos pusiéramos en la balanza de cómo tú nos has alimentado físicamente, no hemos padecido, Señor. Hemos disfrutado, hemos tenido nuestro pan, nuestro almuerzo, nuestra merienda. No nos ha faltado, Señor. Y nos sentimos avergonzados, tristes. Porque si nos ponemos en la balanza de que si así, de la misma manera que hemos comido físicamente, nos alimentamos espiritualmente, es una falacia, es una mentira, es una hipocresía de nuestra parte. Todos aquellos que son conscientes de esta oración, pídele perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor, perdóname, Señor. Porque los afanes, las ocupaciones, los descuidos, la vagancia nos hace, Señor, o el mismo tentador nos hace alejar de comer espiritualmente cada día, de disfrutar del pan de vida, del maná del cielo, de la palabra viva, de las palabras de Jesús. Perdóname, dile al Señor. Señor, y ayúdame, por favor. Ayúdame a dedicarme a ti, a comer de ti cada día, de tu maná, de tu pan vivo, de esa agua limpia que me purifica, que me limpia, para ya no seguir débil, anémico, apático, con doble ánimo, un cristiano que no influencia para nada. Ayúdame, Señor. Y dile hoy, haz una oración de compromiso. A partir de hoy, así como me alimento físicamente, me voy a alimentar espiritualmente. Voy a escoger el mejor menú, que es tu palabra, Señor. Voy a ser intencional, voy a hacerlo diariamente, voy a leer un libro a la vez, voy a alimentarme de tal manera que cuando venga el tentador, venga la tentación, responda como lo hizo Jesús: escrito está. Que cuando venga a desentenderme, que cuando venga a traerme afanes, yo le diga: no, yo no adoraré a otras cosas ni a alguien más que sea al Dios, porque Dios adoraré y a Dios serviré. Alguien dice amén a eso. Que cuando te venga a distraer por las cosas de este mundo, no, yo necesito la presencia y la provisión de Dios. Yo confiaré en su provisión y en su poder. Ayúdanos, dile al Señor: ayúdame. Ya no quiero llevar una vida descuidada, ya no quiero llevar una vida sin un discipulado, ya no quiero llevar, Señor, aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo, alimentándome de ti, Padre amado. Ayúdame a salir de ese grupo de los 8. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús.
Y oro finalmente porque si aquí hay una vida que tiene hambre y sed de Dios, aquí está Dios, aquí está el Señor. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Aquellos que no han experimentado y saboreado el pan de vida, el maná del cielo, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, así como la samaritana, el Señor conoce tu pasado y es el único que puede perdonarte y limpiar ese pasado. Recuerda esto, que nosotros ese hambre y esa sed la vamos a saciar con las cosas que no son de Dios. Pero hoy dile al Señor: hoy yo como de ti, amado Jesús. Hoy yo como de ti, de tu palabra que me dice que tú me amas, que tú me perdonas, que tú me recibes, que tú me limpias. Resucítame, Señor. Perdóname, Señor. Y quiero vivir para ti. Conviérteme como esa mujer samaritana que fue a recomendar esa agua de vida. Haz un compromiso también los cristianos que estamos aquí. Di: yo seré como la samaritana que recomendaré dónde está el mejor menú que está aquí en la tierra, que lo tiene la iglesia, que está en el mensaje de Jesús, que quita el hambre y que quita la sed. Gracias, Señor. Recibo tu gracia, tu perdón, tu palabra que es viva y es eficaz. Amén y amén. No se siente, quiero que juntos nos despidamos de este primer mensaje, de este primer domingo del 8º mes de este año. Gracias por compartir con nosotros ahí los que se conectan virtualmente. Siempre te animamos que comparta a alguien esta palabra que seguro le va a bendecir, una palabra que llevará alimento espiritual. También en mi plataforma de YouTube, ahí está el mensaje. Así que hasta la próxima semana, que el Señor te bendiga y te guarde. Y vamos a despedirnos con un fuerte aplauso diciendo amén. Hasta la próxima semana.